Una vez más nos encontramos aquí en este espacio Evangelio de Poder para traer una meditación que el Señor ha puesto en mi corazón y que me ha impactado. Me gustaría que también el Señor ministrara tu corazón como ha ministrado el mío. Me gustaría que fuéramos ahí al Salmo capítulo 9, versículo 10 y vamos a leer qué tiene el Señor para traernos hoy. Dice así: porque en ti confían los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Yahweh, no desamparas a los que te buscan. Oramos. Padre y Dios del cielo, Dios de misericordia, Dios de amor, Dios de gracia, yo te ruego, Señor, que estés obrando, que tú estés tratando, que tú estés ministrando los corazones de cada oyente, Señor, que tu palabra llegue, Señor, y penetre hasta lo más profundo, que penetre, Señor, los tuétanos, las entrañas, Señor, hasta lo más profundo, Señor, y que divida el alma y el espíritu, Dios, en el nombre de Jesús, Señor. Padre, como dice tu palabra, que haya útil para instruir, corregir, redarguir, Señor, para que el hombre de Dios sea enteramente perfeccionado, Señor. Padre, que esta palabra, Señor, cobre vida, Señor, en cada oyente, Padre, y que pueda dar fruto, Señor, como dice tu palabra, que ella no hubiera a ti vacía, Señor, sino que cumple, Señor, el propósito por el cual es enviada y trae fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Espíritu Santo, gracias te doy, Señor, sé tú ministrando cada vida, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, papá. Amén. Bueno, mi hermano, aquí nos encontramos y dice el Salmo capítulo 9, versículo 10, en ti confían los que conocen tu nombre. Y quiero detenerme aquí para hacer énfasis, quiero dividir esta meditación en dos partes, en esta primera y en la segunda, ¿verdad? Dice que en él confían los que conocen su nombre. Mi hermano, pero muchas veces no nos vemos confiando en Dios. En medio de la angustia nos vamos confiando en algo secundario, como en una amistad, en alguien que está en el extranjero, un familiar, o quizás nos vemos confiando en un gobierno político, quizás nos vemos confiando en alguna pastilla, pero dice la palabra del Señor que en él confían los que conocen su nombre. Y quiero explicarte por qué el salmista David decía esto, porque en aquella época conocer a Dios por su nombre no era simplemente conocer intelectualmente de que existe un Dios o conocer el nombre de Dios, no, está hablando de algo más profundo, está hablando que tú conocías personalmente a Dios, es decir, que tú conoces el carácter de Dios, mi hermano. Es lo que estaba queriendo decir el salmista, que no tenías una fe vana, sino que tú tenías una fe arraigada en el Dios del universo y que tú sabías que ese Dios no te iba a dejar, que ese Dios iba a estar contigo, que ese Dios te iba a ayudar, que ese Dios te iba a guardar. Cuando el Señor se le revela a Moisés en el monte allá Sinaí, si bien me acuerdo, en Éxodo capítulo 3, cuando Moisés le dice: ven acá, ¿y cuál es el nombre que le daré a los israelitas? Y él le dijo: yo soy. Yo soy el Dios presente, yo soy el Dios que te ayuda, yo soy el Dios que te guarda, yo soy el Dios que está contigo en medio de la adversidad, yo soy el Dios que te ve, yo no te dejo solo, pero también veo cuando estás mal, veo lo que haces mal y no me agrada. Entonces el Señor dice: yo soy el Dios absoluto, yo soy el Dios eterno que viene de la eternidad hasta la eternidad. Le estaba queriendo decir a Moisés: yo soy el creador de todo. Y cuando los israelitas entendían esto, confiaban y decían: wow, tenemos un Dios verdaderamente grande. Y dice entonces aquí que en él confían los que conocen su nombre. Entonces podemos entender que como le puse de título a esta meditación, que se me olvidó decirlo al principio, confiando en el Dios que conocemos. Sí, porque cuando tú conoces a Dios, empiezas a confiar en Él. Porque aquí el Salmo dice que en Él confían los que conocen su nombre. Es decir, que la confianza proviene del conocimiento. Si tú no te hallas confiando en Dios, pues ya puedes ir viendo lo que está diciendo la palabra del Señor. Te está diciendo: tienes que conocerme más. Necesito que entre más adentro. Y hay algunas maneras de conocer a Dios. Hay algunas maneras. La número 1 es la palabra del Señor. Ahí es donde Él se refleja, ahí es donde está su carácter, su modo de pensar, su forma de ser. Ahí podemos conocer a Dios. Ahí esa es la palabra escrita del Dios viviente. Ese es el reflejo de Dios que tenemos hoy en día. Entonces tenemos la palabra del Señor, pero también hay muchos que tienen palabra del Señor, hay muchos que son teólogos, hay muchos que son exégetas, pero no conocen al Señor. Entonces, ¿por qué? Porque también se necesita intimidad. Tienes que ligar esto del conocer la palabra del Señor más tener una intimidad con el Señor. Dice la palabra en Génesis 4:1, dice: conoció a Adán a Eva. Este conocimiento del que habla aquí es el mismo que se usa aquí cuando dice que en él confían los que conocen. La palabra conocer en el hebreo es yadá.
Esta palabra Yadá está hablando y está dando a entender que es una comunión íntima, es algo personal, es algo entre Dios y tú. Dios es un ser personal, es un ser que se comunica con el hombre. Entonces te está hablando de que hay otra manera de conocer a Dios. Y Él le repite una y otra vez al pueblo de Israel: quiero que me conozca, quiero que me entiendan, quiero que anden en mi camino. Dios quiere que tú le conozcas, mi hermano. Dios quiere que tú le conozcas y Él necesita que tengas esa comunión íntima con Él. Pero hay otra manera de conocer a Dios y es algo muy importante. Tienes que ligar la palabra más la oración más la humildad, mi hermano. Se necesita humildad para conocer a Dios. Dice un proverbio que al altivo Él lo mira de lejos. Él mira de lejos al altivo. Y quiero leerte lo que dice Isaías capítulo 57 versículo 15. Dice así: porque lo que dice el alto, el excelso, el que vive para siempre, cuyo nombre es el santo, yo habito en el lugar alto, sublime, pero también con el contrito y humilde de corazón, para reanimar el espíritu de los humildes y alentar el corazón de los quebrantados. Eso lo dice el Señor. Dice que Él habita en lo alto, en lo sublime, en lo excelso. Dice que por encima de Él no hay nada. Por encima de Dios no se le puede ir nada. Pero dice que Él habita con el humilde y contrito de corazón. Él vive con alguien que vive rendido a Él. Con alguien que le dice: Señor, te necesito. Alguien humilde, alguien que puede reconocer sus pecados, alguien que dice: Señor, soy débil. Alguien que dice: Señor, yo no puedo. Alguien que no se cree fuerte delante de Dios, sino que le dice: Señor, aquí estoy como soy, Señor. Alguien que se desnude delante de Él y pueda decir: Señor, heme aquí, Señor. Señor, cámbiame. Señor, soy malo. Señor, necesito que me transforme. Alguien que se humille delante de la presencia de Dios, reconociendo y sabiendo que no es nada, no creyéndose un gran ministro, no creyéndose un gran pastor, no creyéndose un gran profeta, sino creyéndose un siervo y un hijo del Dios Altísimo. Dios está buscando corazones contritos, corazones que se humillen delante de su presencia. Dios está buscando alguien que se rinda delante de Él para poder hacer la obra que Él quiere. Dice la palabra en Jeremías capítulo 23, versículo 24, y quiero leérsela ahí. Dice así: así dice el Señor: no se alaba el sabio en su sabiduría, ni el valiente se alaba en el valor, ni el rico se alaba en su riqueza. Alábese en esto el que se ha de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Yahweh, que hago misericordia, justicia y juicio en la tierra, porque estas cosas quiero. Entonces el Señor te está diciendo que tienes una sola razón para alabarte. Dice que el rico no se puede alabar de su riqueza, ni el sabio de su sabiduría, mas solo hay una forma de alabarse, que dice que es conocerlo y entenderlo. Mi hermano, el Señor te está invitando a que tú le conozcas, porque dice: esta es la única manera de alabanza. Si tú crees que te vas a alabar en algo, tienes que alabarte en mí, no en que tú eres bueno, no en que tú eres santo, no en que tú eres líder, sino en que tú conoces al único Dios viviente, mi hermano. Es necesario soltar. Es necesario soltar muchas cosas que nos oprimen para la humildad, mi hermano. Hay personas que no perdonan por orgullosos que son. Dios no admite eso. Hay personas que necesitan soltar el rencor de su corazón. Hay personas que necesitan soltar raíz de amargura. Hay personas que tienen que soltar el chisme. Hay personas que tienen que soltar la murmuración. Dios no quiere vasijas sucias. Dios quiere santos delante de su presencia. Dice la palabra: sed santos porque yo soy santo. Y cuando tú empiezas a conocer a Dios, cuando tú empiezas a comprender a Dios, entonces empiezas a vivir conforme a la santidad de Él. Empiezas a soltar todo lo que te pesa. Dice Hebreos capítulo 12 versículo 1: despojado de toda carne que os asedia. Es necesario despojarse de todo pecado, de todo mal. Hay cosas que no te dejan avanzar en el ministerio, porque hay cosas que te tienen a agarrar, hay cosas que te tienen a aferrar. Necesitas soltar, necesitas mirar a Cristo, necesitas agarrarte de Cristo. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Ahora estoy aquí. Hay una historia en 2 Reyes capítulo 22 versículo 10, donde habla del rey Joías, uno de los últimos reyes de Israel. Dice que este rey, dice que vivía un reinado, pero antes de él todos los reyes casi todos habían sido malos. Y había muchos altares paganos, había lugares altos, estaba Acera, Baal, estaba Astaroth, y los israelitas tenían toda clase de ídolos. Y dice que cuando este rey Joías, cuando vino su escriba, Safán, dice que le leyó las escrituras, y dice que rasgó su ropa
Y dice que hizo un clamor y se humilló delante de Dios. Dice que quitó los lugares altos. Y dice que hizo una serie de cosas y reformó a Israel. Asaf es un claro ejemplo de lo que pasa cuando conoces a Dios. Yo no coincido de que alguien diga yo conozco a Dios y con sus hechos niegue, porque dice Juan que en esto sabemos que le conocemos, en que guardamos sus mandamientos, en que amamos y respetamos a Dios. En esto sabemos que amamos a Dios. En esto sabemos que le conocemos, mis hermanos. No hay otra. Es necesario humillarse y rendirse delante de Dios. Es necesario conocerle en este tiempo. Son tiempos peligrosos. Estamos en los tiempos del fin, mi hermano. Es necesario pegarse a la presencia. Hay personas desenfocadas en cosas secundarias, pero Dios quiere que tú le conozcas, mi hermano. Quiero seguir aquí en este mismo Salmo, capítulo 9, versículo 10. Porque esto sigue, porque tú, oh Yahweh, no desamparas a los que te buscan. Hermano, si tú te dedicas al Señor, el Señor no te va a desamparar. Dice la palabra que no hay justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Si tú buscas al Señor, Él lo vas a encontrar, mi hermano. Dice que me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaste de todo vuestro corazón. Cuando tú te rindes y empiezas a buscar al Señor, tú empiezas a tener un encuentro con Él, pero Él nunca te va a desamparar. Él nunca te va a dejar solo. Dice que cuando tú le decides buscar, cuando tú te decides rendir, Él viene de tu búsqueda y Él hace la obra. Dice Mateo capítulo 6 versículo 24. Mis amados, no amemos más la riqueza que a Dios. El Señor enseña ahí que es necesario rendirse delante de Él. El Señor enseña que es necesario soltar los bienes materiales a veces para seguir en pos de Él. Y no te estoy diciendo que no es necesario ser buen administrador financiero. No te estoy diciendo que el material es secundario. No, mi hermano, yo no estoy diciendo eso porque la Biblia no enseña eso. Pero te estoy diciendo que hay personas que ponen por prioridad a Mamón. Hay personas que ponen por prioridad a las cosas del dinero y a su riqueza en vez de a Dios. Y quiero ya ir finalizando con este mensaje con 2 puntos: las consecuencias de conocer a Dios y las consecuencias de no conocer a Dios. Me gustaría que fueras ahí a Juan capítulo 15 versículo 14, y dice la Biblia así en Juan, dice así, 15:14, mis hermanos. Dice: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Mi hermano, el Señor te está diciendo que serás su amigo. Cuando tú cumples sus mandamientos, dice que es tu amigo. ¿Sabe? Y ser amigo de Dios es un gran privilegio. Porque me acuerdo de la historia ahora de Abraham, cuando Dios iba a destruir a Sodoma y a Gomorra, y Abraham intercedió delante de Dios para que no la destruyera. Y dijo: si hubiera 50 justos, tú no la destruirías. ¿Sabes qué? Dios dijo: si hubiera 50 justos, yo no la había destruido. Pero Dios ya tenía algo determinado. Pero Él, por amor y por amistad con Abraham, dijo: si fuera así como tú dijeras, yo no la destruiría. Pasa lo mismo con Moisés, cuando Dios le dijo: mira, el desastre de este pueblo, que lo voy a destruir y voy a crear una generación nueva contigo. Le dijo: Señor, ten misericordia de tu pueblo. Intercedió delante de Dios, y ¿sabes qué? Dios no los destruyó, porque Moisés era amigo de Dios, mi hermano. Entonces hay ventaja en conocer a Dios, porque cuando tú obedeces los mandamientos de Dios, es porque tú le conoces, porque tú no obedeces a quien tú no conoces, mi hermano. Porque dice la palabra en Isaías que este pueblo de labios se acerca a mí y con su boca se me honra, mas su corazón está lejos de mí, y sus mandamientos y su temor de mí no es otra cosa que mandamiento de hombre. Mi hermano, Dios quiere que tú lo obedezcas, pero de corazón. Hay personas que le están obedeciendo por religión. Hay personas que le están obedeciendo por quizá a algo que le han enseñado desde chiquito. Pero el Señor quiere que tú lo obedezcas de corazón, mi hermano. Y esta es una de las gran ventajas. Otra gran ventaja aparece en Juan capítulo 17 versículo 3, que dice así: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único y verdadero Dios, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Mi hermano, hay un gran galardón que es la vida eterna. Este es uno de los versículos que más me ha impactado a mí en casi toda la Biblia. Cuando yo leí esto, yo me quedé como que wow, qué increíble está esto. Dios está diciendo que conocerlo a Él es la vida eterna. ¿Sabes? Muchas personas están tan enfocadas en las cosas del reino y las cosas que el reino te puede dar, que se han olvidado del Rey.
quieren los beneficios del reino sin conocer al rey. No, mi hermano, esto no funciona así. Es necesario conocer al rey para vivir bajo los beneficios del reino. Pero ¿sabes qué? Te está diciendo, si no me conoces, no hay otra manera de entrar. Es necesario entrar por la puerta angosta, mi hermano, y es conociendo a Dios. Y quiero darte también una de las desventajas de no conocer a Dios. Una aparece en Oseas, capítulo 4, versículo 6, que dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Sabes qué? Cuando tú no conoces a Dios, cuando tú no conoces y tienes una relación con Dios, puedes llegar a perecer, porque no tienes discernimiento, no tienes visión espiritual. Y entonces las cosas del Señor no se te pueden dar bien. Es necesario conocerlo, porque dice que muchos perecen por falta de conocimiento. Y aquí cuando habla de conocimiento, no está hablando de un conocimiento escritural, ni un conocimiento teológico. Está hablando de un conocimiento personal y cercano a Él. También quiero decirle y citarle Mateo 7, del 21 al 23, que dice: en aquel tiempo llegarán muchos y me dirán: Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre sanamos enfermos, y en tu nombre, Señor, hicimos milagros. Señor, tú no te acuerdas de mí, yo era el ministro de la alabanza. Señor, yo era el que cantaba muy bonito. Y entonces el Señor le dirá: apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. ¿Sabes qué? El Señor está haciendo un paralelismo de entre la vida eterna y conocerlo a Él y no conocerlo a Él. Jesús te está diciendo: mira, si no eres conocido por mí, no vas a entrar. ¿Y cómo tú vas a ser conocido por Jesús si no te presentas delante de Él? Es necesario conocer a Dios y ser conocido por Dios. Y dice: hacedores de maldad. Esta palabra en el original está diciendo transgresores de la ley, personas que viven inicuamente, personas que viven deshonrando a Dios. Entonces, mi hermano, no perdamos un tesoro tan grande por algo tan vano, mi hermano. Por cosas, por las migajas de este mundo, porque Dios tiene un banquete en el reino de los cielos. No conocer a Dios es directamente proporcional con vivir en pecado. En otras palabras, ¿sabes? John Piper dijo en una predicación que el pecado es la gloria de Dios no honrada y la santidad de Dios no revelada. Yo le vi bastante razón en esto, mi hermano, porque hay personas que no honran la gloria de Dios, por eso viven en pecado. Hay personas que no entienden la magnitud de la santidad de Dios, por eso pueden volver a pecar una y otra vez. Es necesario conocer a Dios y tú vas a ver cómo tu vida empieza a cambiar, cómo tu vida empieza a ser transformada y empiezas a caminar en el plano que Dios quiere que tú camines. Mi hermano, quiero preguntarte una cosa: ¿dónde se encuentra tu corazón? ¿Estás adorando a Dios o estás adorando quizás a las cosas de este mundo? ¿Dónde se encuentra tu corazón? Porque dice la palabra: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaste de todo vuestro corazón. Es necesario conocerle y es necesario tener una relación con Él. Padre, te doy gracias, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por tu amor, por tu misericordia, Señor. Yo te ruego que estés, Señor, ministrando la vida de cada oyente, Señor. Padre, espero que esta palabra haya cumplido y surtido el efecto por la cual fue enviada, Dios. Tú sabes, Señor, la necesidad que tiene cada uno de mis hermanos, Señor. Si hay alguno en cama, en el nombre de Jesús, Señor, levántala ahora, Señor. Si alguien tiene enfermedad en los huesos, sé tú tocándolo, sé tú sanándolo. Sé tú obrando, Padre, en esta hora, Padre. Sé tú, Señor, levantando cualquiera que esté en cama y esté escuchando este audio, Dios, este mensaje, Dios, en esta hora. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Sé tú confortando y reconfortando a aquel que tiene el espíritu desanimado, aquel que está abatido, aquel que está ansioso, aquel que está triste, Señor. En el nombre de su Espíritu Santo, sé tú obrando, sé tú tocándolo, Señor. Sé tú haciendo tu obra perfecta, Dios. Yo te lo pido en esta hora, Señor. Te bendigo porque tú eres digno, Señor, de ser bendito. Te doy la gloria y la honra, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por tu amor. En el nombre de Jesús. Amén. Grata certeza, Jesús mío es, me ha protegido en el fuego una y otra vez. Su sangre pudo mi alma limpiar. Y lo que hizo en el Calvario me va
bastará. Confío en Dios, mi Salvador, quien no fallará, nunca fallará.